aprender a oír, aprender a decir. Mateo 7:6 dice la palabra: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay una contradicción en algunos refranes populares. Por ejemplo, hay uno que dice: al que madruga, Dios le ayuda. Y otro parece ir en su contra, cuando dice: no por mucho madrugar, amanece más temprano. Hay contradicciones en otros refranes que se parecen a la de nuestro versículo principal. Por ejemplo, uno dice: acostumbro a decir todo lo que pienso. Esto me ha dado enemigos, pero también las amistades más sinceras. Y otro dice: no es necesario decir todo lo que se piensa. Lo que sí es necesario es pensar todo lo que se dice. Bueno, en el caso de esta contradicción, el equilibrio es la respuesta. El equilibrio en esta aparente contradicción es que a veces la verdad que duele puede hacerte bien, pero desconfía de todo el que supuestamente dice lo que tiene que decir. El equilibrio, como dijimos, y la prudencia, la mesura que la da el amor, es la que se necesita para equilibrar estos dos refranes. Sin amor, una verdad puede parecer una tortura. Con amor se aceptan las más duras verdades. Pero hay gente que no sabe de eso. Arrojan su veneno y luego se las dan de honesto. Así como en los refranes hay una aparente contradicción, también este versículo que leímos trae una aparente contradicción con el resto de las enseñanzas del Señor Jesús. Como leímos: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Este versículo es una sentencia, una expresión del Señor Jesús difícil de comprender, porque a primera vista parece pedir que no se les enseñen las verdades del reino a todos. Parece demandar un exclusivismo o un favoritismo a la hora de enseñarle a la gente el Evangelio. Y realmente el mismo Señor Jesús, en todas sus enseñanzas, nos manda a hacer lo opuesto. Es decir, nos manda que anunciemos y quiere que todos escuchen su palabra y se salven. Por eso dice en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Bueno, explico lo que yo creo que quiere decir. Está diciendo: no les enseñes los elevados principios que son como perlas, como tesoros, a los que quieren vivir una conducta tal como la de los marranos y los perros, porque solo no lo van a valorar, sino también van a levantarse e ir contra ti y te van a hacer daño. Marrano puede ser símbolo de inmundicia, suciedad, la suciedad del ego, y perro, rabia del ego, que muerde. Mire cómo dice este versículo en otra traducción. Por ejemplo, en la Biblia de lenguaje sencillo: no den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, tampoco echen lo más valioso a los cerdos. Ninguno de ellos sabe apreciar su valor, y lo que harán será pisotearlas y morderlos a ustedes. Algo muy parecido a esto enseña Proverbios. Proverbios 9:7 dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, y el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Lo santo y las perlas son principios y verdades del reino. A lo santo podemos definirlos como lo apartado para Dios, lo que no debe corromperse, no debe mezclarse o contaminarse. Y perlas, lo que no debe despreciarse, por lo que es de mucho valor. Lo santo habla específicamente de las carnes del sacrificio que se hacían en el templo, los sacrificios que se hacían en el templo, lo cual tenía significados profundos como el de la expiación. El animalito, ya sea cordero, carnero o becerro, había muerto en lugar del pueblo para perdón de pecado. Los perros de los que se habla acá no son las mascotas.
A los perros de compañía, de trabajo o mascotas se les llamaba perrillos. Si no, está hablando de jaurías de perros salvajes que andaban en manada y cuando encontraban algo no dejaban nada, todo lo despedazaban. La jauría de perros no iba a entender que ese sacrificio del altar en el templo tenía un significado tan alto para el bien de la humanidad. Y de todos modos lo iban a despedazar. Las personas altaneras y agresivas que son comparadas con perros, no les va a importar que les hables del sacrificio de Dios para la humanidad o los grandes sacrificios sean para el bien de ellos mismos, los van a despedazar. No importa que sea para el bien de ellos, los van a despedazar, los van a contaminar. El sacrificio los van a dejar no apto para el ritual del perdón o de la expiación. Y para colmos, se volverán contra ti esos animales y te atacarán. Para entender una relación entre perros y cerdos, entre los perros y cerdos, veamos el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 11. Dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El perro vuelve a su vómito, puede estar hablando de lo que salió de la boca del perro. Lo mismo que salió de la boca del perro, él se vuelve a eso. Y la puerca, lavada a revolcarse en el cieno, lo que hacía antes de haberla lavado, allá regresa, se vuelve a ensuciar. Pedro cita a Proverbios en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, y dice exactamente lo mismo. Pero según el contexto en que lo cita el apóstol Pedro, son perros los que combaten la verdad, que la mezclan, que se enojan y te muerden cuando oyen la verdad pura y santa. Y consideraremos como puercos a los que menosprecian la verdad, porque les gusta el lodo, el fango, el barro, el cieno en el cual viven. Por lo tanto, menosprecian la verdad y regresan a la inmundicia. Como los perros se arrojan para morder y como destrozan lo que muerden, no dejándolo entero como estaba antes, dijo entonces: no deis los santos a los perros, porque en cuanto pueden, si está a su alcance, se esfuerzan en destruir la verdad. Los puercos, aunque no tienen el sentido, el instinto de morder como los perros, pero andan por el fango. Andando por el fango, todo lo ensucian y ellos mismos están sucios. Por eso añade: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, delante de los puercos. El Señor, el Cristo, el Mesías, está dando instrucciones a los discípulos de no tratar de convertir a las multitudes, digamos, a la fuerza, a menos que Dios esté abriendo la mente de alguien para la comprensión espiritual. Ellos van a tratar la verdad de Dios de la misma manera que los cerdos tratarían las perlas, con la misma importancia o menos que al lodo. Un cerdo no podría entender o apreciar la gran belleza, el valor de las perlas. Tampoco podría una persona que no fuera llamada por Dios comprender el gran valor de las verdades de Dios. Él, en sentido figurado, iría pisotear. Sería pisotear la palabra de Dios bajo sus pies. A eso iría el cerdo. Bueno, este texto aguanta el uso y el abuso, como decimos. De hecho, es un dicho que se usó de dos maneras diferentes en la iglesia primitiva. Los judíos la usaron. Se podía usar en favor e interés del exclusivismo judío. Es que ellos creían que los dones y la gracia de Dios eran solo para ellos. Era como decirles a sus compatriotas: no les prediquen a los gentiles que son como perros o como marranos y no lo van a valorar. Y eso en aquella época era verdad, en parte era verdad. Es como cuando los creyentes nos sentimos, esto que le pasaba a los judíos, es como cuando los creyentes nos sentimos que somos mejores que los demás o que ellos son inferiores por no ser cristianos. Y no somos mejores que los demás, solo tenemos el gran privilegio de tener un regalo que no merecemos. Pero también no solo lo usaron los judíos, lo usó la iglesia primitiva, este tipo de frases.
¿En qué sentido? La iglesia primitiva estaba amenazada desde dos frentes. Una amenaza era externa. La iglesia primitiva era como una isla de pureza cristiana rodeada por un mar de inmoralidad pagana y siempre estaba en peligro de contraer la infección del mundo circundante. La otra amenaza era interna. En los días de la iglesia primitiva ya era inevitable que algunos, con sus especulaciones, trataran de torcer algunos creyentes con herejías y falsas doctrinas. Tanto así que había algunos que estaban tratando de llegar a un acuerdo entre el evangelio y el pensamiento pagano. Y así llegar a algún tipo de síntesis, de sincretismo, de mezcla que incluyera a ambos, al evangelio y a lo pagano. Y esto ocurre hoy. ¿Esto no ocurre hoy? La iglesia tenía que defenderse tanto del peligro exterior como interior, o habría desaparecido como otras iglesias del Imperio Romano. La iglesia primitiva tenía mucho cuidado con los que admitía a la mesa del Señor, a la cena del Señor. Y con ese contexto se asoció este versículo. La celebración de la comunión empezaba con las palabras: las cosas santas son para los santos. Recuerde que cuando celebramos la Santa Cena hoy, decimos que los miembros que solo pueden estar los miembros que están en plena comunión. Solo ellos pueden pasar a tener el pan y el vino. No era que la iglesia no tuviera una proyección misionera. La iglesia original estaba encendida en el fuego del Espíritu Santo por el deseo de ganar almas, pero también era plenamente consciente de la imperiosa necesidad de mantener la pureza de la fe. No fuera que el cristianismo fuera gradualmente asimilado y finalmente tragado por el paganismo circundante, como ha pasado a algunas iglesias hoy y como le ha pasado a la religión tradicional. Es que pasaba en esas circunstancias, eso sucedía en esas circunstancias, pero es de alcance permanente. Es para nosotros también hoy. Entonces, ¿cómo podemos hacer para alcanzar a los que no están preparados para oír? La frase quería decir sencillamente que hay algunas personas que no están preparadas, que no son capaces de recibir el mensaje que la iglesia está tan dispuesta a dar. Unos se van a comportar como perros rabiosos que van a despedazar y atacar. Otros como cerdos que menosprecian los principios del reino por el placer de su pecado. Entonces, no es una expresión que excluye, que deja fuera a los demás de los grandes principios y verdades del reino, las verdades del evangelio, sino que muestra una dificultad práctica que se van a encontrar el predicador, el cristiano, el creyente de hoy, cuando quiera comunicar la verdad, cuando quiera mostrar los principios del reino a la generación que le toque predicar, a la generación que toque predicarle y enseñarle el evangelio. Va a encontrar una gran cantidad que no están preparados y sus actitudes serán como perros o como cerdos. Advierte que las personas van a escuchar de acuerdo al nivel espiritual en que se encuentran ya estas personas al querérseles hablar de la palabra. Por ejemplo, Pablo antes de la conversión es una prueba vívida de este versículo. Antes de tener una experiencia con el Señor Jesús, podría haber mandado a matar al que le hablara de Cristo. Era como un perro, como una jauría que mordía, aunque vivía con el celo del judaísmo, es decir, no se revolcaba como un cerdo. También entre el Señor Jesús y los fariseos, ellos por amor al poder, a las cosas materiales, no estaban preparados para escuchar las maravillas del reino. Y no solo se burlaban de los elevados principios que Jesús enseñaba, sino no solo se burlaron de él, sino también lo mataron en la cruz. Algunas veces he hablado de la duración de los cultos en la iglesia primitiva. Un ejemplo es cuando Pedro estaba predicando y Ananías mintió sobre la verdad de su heredad y murió. Dice literalmente la palabra que 3 horas después todavía Pedro estaba predicando cuando llegó Zafira y también murió. Hechos 5:7. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer y no sabiendo lo que había acontecido, 3 horas. Otro ejemplo es el del apóstol Pablo. Dice que se habían reunido en el atardecer y que predicó hasta la medianoche, unas 6 horas aproximadamente. Lo leemos en Hechos 27. El primer día de la semana estaban reunidos para partir el pan. Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó su discurso hasta la medianoche. Desde el atardecer hasta la medianoche. Y en el 20:11 dice:
Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Y bueno, luego resucitó al joven y enseñó hasta el alba. Entonces fueron unas 12 horas de enseñanza. La explicación es que la iglesia primitiva no celebraba un culto de 2 horas, donde tenían 30 minutos de alabanza y 45 de prédica, sino se reunían por un día completo y comían juntos. Era el día del Señor. Pero mire lo que pasa en el mundo evangélico de hoy. Pues pasaba por lo menos antes del aislamiento en la pandemia. Si el pastor de cualquier iglesia se pasaba de 40 minutos en la prédica, la mayoría se quejaba de un culto y una prédica muy larga, porque querían salir temprano del culto, para ir a sus casas, para entretenerse o negociar. Si usted va a la carnicería, ¿desearía menos carne por el mismo dinero? Si va a una panadería, ¿desearía menos pan por el mismo dinero? ¿Es la iglesia el único lugar donde la gente quiere menos? Dice el Señor, ¿me desprecian? ¿Les parece pesado que les quiera dar mucho maná en un culto? Pues ahora tengan, con las restricciones de la pandemia, el que no tiene se le quitará lo poco que tiene. Y si la gente desprecia más a Dios en estos tiempos, pues se le va a quitar lo poquito que se le está dando. Así como en China, como en los países árabes, o como va a ser en la tribulación o la gran tribulación si se quedan, que va a ser prohibido la prédica del Evangelio. Imagino cómo se sentiría Jesús con todo lo que sabía, con todo lo que podía dar, y más bien querían matarlo. Es absolutamente cierto que hay personas a las que resulta imposible impartirles la verdad. No pueden asimilarla. Tiene que suceder algo en ellos para que puedan recibir la enseñanza espiritual. De hecho, hay un dicho rabínico que dice, lo mismo que no hay que enseñarle un tesoro a todo el mundo. Y esto es una verdad universal. No podemos hablar de todos los temas con todas las personas. Por ejemplo, una película, un video o una clase magistral, una conferencia magistral de medicina, por ejemplo, de medicina forense o de ginecología, podría abrirle los ojos a unos especialistas en medicina o ser una experiencia valiosa y saludable para muchos médicos, pero a otros les podría parecer obscena y peligrosa. Así que hay algunas personas que no pueden recibir la verdad cristiana. Puede que tengan la mente cerrada, puede que hayan tenido un trato brutal y que tengan la mente cubierta con barro y lodo. Puede que hayan estado amarrados como un perro toda la vida, puede que hayan llevado una vida que se les haya oscurecido por la capacidad de ver la verdad, puede que sean burlones crónicos a todo lo espiritual y puede que sea, y esto es muy frecuente, que ellos y nosotros no tengamos un terreno común en el cual no podemos entender, en el cual podamos hablar. En términos de fe, parece ser que una persona puede entender solamente aquello para lo que está preparada por Dios para entender. No es a cualquiera al que le podemos destapar los secretos de nuestro corazón. Siempre hay personas a las que sería un conflicto, una necedad predicarles el Evangelio. Son personas con mentes donde la verdad, con la palabra, encontraría una barrera imposible de pasar. ¿Qué se puede hacer con estas personas? ¿Las tenemos que dejar por imposible? ¿Hay que excluirlas sin más del mensaje cristiano? Bueno, el testimonio personal puede ser una solución. Lo que no puede a veces hacer las palabras, lo puede hacer a menudo un ejemplo de vida. Una persona ciega al mensaje cristiano en palabras tal vez no tendría cómo contradecir el testimonio de un buen cristiano. Entonces la debilidad de la iglesia no está en la falta de argumentos doctrinales, sino en la falta de una vida cristiana. Un amigo de tu trabajo al cual tú le predicas se va a ver afectado, por ejemplo, si tú dices groserías. En un campamento de jóvenes del que estaban conviviendo representantes de muchas naciones, estaban discutiendo la mejor manera de hablarle de Cristo a la gente. Y se volvieron a una chica africana y le preguntaron, ¿qué hacen en tu país? Ella contestó, no tenemos misioneros, no repartimos folletos, simplemente enviamos a 1 o 2 familias cristianas a vivir y a trabajar esa aldea. Y cuando la gente ve cómo son los cristianos, quieren ser cristianos ellos también. Bueno, también una experiencia personal, una experiencia sobrenatural o personal con Dios, tal como le pasó al apóstol Pablo, puede abrir el corazón de una persona a escuchar. O la oración, la intercesión por los perdidos. Otra forma de alcanzar los perdidos y prepararlos para las verdades que todavía no estaban preparados para oír es la oración. La pregunta
debemos hacérnoslas a nosotros mismos. Estoy consciente de que al compartir la verdad voy a encontrar actitudes como la de los perros o los cerdos. ¿O soy yo de un corazón sucio como un cerdo, que no puedo recibir las perlas del reino? ¿O rabioso como un perro que ataco a los que me enseñan con paciencia la verdad? Si alguien es enviado por Dios para transmitirle lo santo y las riquezas valiosas de Dios, ¿soy uno de los que me voy contra ellos y los despedazo? Dios me los bendiga. Qué bendición compartir la palabra. Nos vemos en próximas transmisiones. En el nombre poderoso de Jesús, sea bendecido en su hogar, en su familia, en su finanzas y en su salud. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.